Profesora Laura González, que es la profe que está encargada de las prácticas correspondientes a matemática. Profesora curricular, creo que es. Sí, hola, buenas noches, profe. Buenas noches. No sé si se me escucha bien. Ahora sí, Laura, por fin. Estoy con auriculares, ahí parece. Buenas noches, Quería los estudiantes. presentarte de nuevo porque aquella vez Bueno, casi no se escuchaba. bien, bueno. Em, Gracias por este espacio. Soy Laura González, soy profesora del profesorado en matemática, en especial de la cátedra práctica profesional, y soy la acompañante curricular del señor Diego Rojas, nuestro estudiante residente que está con ustedes ya hoy en su cuarta clase, y si Dios quiere y todo va bien, te está terminando su residencia con ustedes el próximo lunes, si es que hay clases. Yo creo que sí, ¿Sí? debería, por lo menos Debería, nosotros ¿cierto? contamos con que sí. En Bien, la planificación habíamos contado con que sí íbamos a bueno. tener clases. Así que gracias a todos los estudiantes por acompañarnos y bueno, a la cátedra y en especial al profesor Gustavo que nos cede este espacio y nos hace el acompañamiento como coformador del futuro profesor, ya casi profesor, el señor Diego Rojas. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, No, no, con se escucha. eco. Ahí corté un poquito con el eco. Bueno, bueno, chicos, ya saben que por cualquier consulta, por cualquier duda, ustedes hagan las preguntas, ¿sí? No esperen a ver si por ahí tocan el tema que ustedes tienen en duda o que no lo tienen claro. Hagan las preguntas, ¿sí? Siempre hay que preguntar. Entonces, Diego, cuando vos quieras, dale nomás. Arrancamos. Bueno, profe. Bueno, buenas noches, chicos. Eh, Hoy vamos a continuar con la temática de integración sobre integrales dobles, o sea, sobre funciones. Vamos a continuar con funciones rectangulares, o sea, funciones de región rectangular. Y después vamos a ver integración sobre secciones no rectangulares. Así que vamos a compartir. A ver si me avisan si ven. Sí, profe, se ve. Bueno, para empezar, vamos a empezar con un ejercicio que los traje o sea, no está en la guía de trabajos prácticos. Vamos a resolverlo paso por paso. A ver, un momentito, parece que. Y me van a ir consultando. Ustedes ya saben ya que no hay problema para sacarnos las dudas. Vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizó en el último jueves el ingeniero Ascuirana, solo que vamos a aplicar a otro ejercicio. Bueno, voy a anotar, así después comparto la imagen para que ustedes puedan ver el desarrollo. Si ustedes quieren ir anotando también para tener como ejemplo en sus carpetas, ¿cierto? O en sus anotaciones. Como pueden ver, tenemos una integral doble de una determinada función o un campo escalar. Ahí tienen también el recinto como viene acotado. En este caso, vamos a utilizar la misma resolución que utilizó el ingeniero la clase anterior que a ustedes le mostró. Y después vamos a esta manera de recordatorio para que no les resulte tan difícil cuando realicemos los campos.
cuando las regiones no son rectangulares. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito, así les muestro cómo, ya saben ustedes dónde dice cámara, si pueden. Bueno, tenemos un campo escalar determinado por 6x cuadrado y menos 2x, diferencial y diferencial de x. Y el recinto viene dado por todos los xy, tal que x está comprendido entre 1, entre 1 y 4, ¿sí? Me olvidé de poner el 4 acá. Y está determinado está comprendido entre 0 y 2. Antes de empezar el desarrollo, les quiero recordar el teorema de Fubini, que se acuerdan que ustedes lo han trabajado ya con el ingeniero. A ver, les voy a compartir de vuelta, en todo caso, si por ahí alguien no estuvo presente en la clase, para que no queden dudas. Ahí me avisan si lo ven. Sí, profe, se ve. Fíjense que es muy importante tomar en cuenta los extremos de integración. Vieron que inclusive en este teorema lo que ustedes pueden ver es que al estar trabajando en unas secciones con secciones rectangulares, al invertir el orden o los extremos de integración, hay una igualdad ahí. Así que lo que vamos a hacer es bien completo el desarrollo de este ejemplo. Y bueno, antes que nada, ustedes lo primero que tienen que hacer es construir la integral, teniendo en cuenta cada uno de esos parámetros, y empezar con el desarrollo del ejercicio. Para eso ustedes también, siempre es muy importante tener al alcance una tabla de integrales, así como también se trabajó anteriormente con la tabla de derivadas. Bueno, acá también es importante, solo que en este caso, en general, por ahí si se plantea una integral por ahí un poco más complicada, sería lo conveniente. Bueno, dejo de compartir y me ayudan a construir ustedes. Yo ya creo que ustedes ya tendrán ya lo habrán trabajado, así que vamos a trabajar una integral. ¿Cuáles son los extremos de integración dentro de este conjunto que está definido por comprensión? ¿Cuáles son los extremos A, los extremos B en este caso? Entonces, claro, sería entonces B sería 4 y 1 sería A. Entonces vamos reemplazando ya, vamos construyendo directamente entre 4 y 1. Y ahí viene donde nosotros priorizamos primero una integral para poder trabajar de la forma que ustedes lo trabajaban en análisis matemático. Por supuesto, aplicamos después el teorema de la regla de Barrow y todo eso que ustedes ya más o menos. Ahora viene la segunda integral. ¿Y cuáles eran los extremos de integración que sería para la segunda integral? Exactamente. Así. Ahí que les puse con color, no sé si ustedes lo logran ver. Bueno, eso es fundamental. Fíjense que tienen que tener mucho cuidado a la hora de construir la integral. Entonces, bueno, sabemos que el extremo va en la parte superior y luego el origen en la parte inferior. Bueno, ahora colocamos el campo escalar que vamos a integrar. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar primero respecto de y, ¿sí? Cerramos el corchete. Ustedes pueden poner también paréntesis o alguna. Normalmente en el teorema de Fubini que ustedes vieron ahí está el corchete. Y esta integral que tenemos aquí se denomina integral interior, para después integrar la integral exterior, que justamente vamos a integrar después con respecto a x, justamente que es lo que ustedes ya más o menos ya lo conocen. Entonces,
¿A qué va a ser igual esto entonces? Vamos a construir, a ver si se acuerdan. Colocamos la integral exterior primero, después. Ahora, si estamos derivando con respecto, perdón, si estamos integrando con respecto a y, ¿cuál sería la variable y cuál sería la constante? A ver si se acuerdan esa parte. Si estamos integrando con respecto, la variable sería y, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y la constante, en este caso, todo el resto se considera constante. De la misma forma que trabajamos con las derivadas parciales, solo que aquí estamos trabajando con las integrales, que recuerden que son, así como en la matemática siempre hay operaciones inversas, bueno, esto sería la inversa de lo que es una derivada. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, si la i es la variable, entonces se considera todo 6x cuadrado como constante. ¿Y cuál regla de derivación utilizamos aquí? A ver si se acuerdan. Recuerden que estamos integrando con respecto a la variable y, ¿no es cierto? Regla de integración sería en este caso. Si quieren, les comparto la tabla de derivación, así lo pueden ubicar. Vamos a detenernos un momentito ahí. Denme un segundito. Yo tengo acá en un PDF una tabla de integración muy buena que luego, después de la clase, si me dan los tiempos, les voy a pasar por el chat, ¿sí? Bueno, acá encontré, vamos a ver si lo puedo compartir. Si quieren, lo agrando un poco para que lo puedan ver mejor. Me avisan si les aparece en la pantalla, ¿eh? Bien, entonces, ¿cuál regla de derivación estaríamos utilizando en este caso? Para cuando tenemos un exponente, lógicamente, sería esta, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa? Bueno, solo que recuerden que como estamos trabajando sobre integrales definidas, en este caso la constante ya no se tiene en cuenta. Entonces, vamos a aplicarlo bien a eso. Tenemos i elevado a la 1, ¿por qué no? 1 más 1, ¿me van siguiendo? Sobre 1 más 1. Recuerden que al no tener un exponente, se considera que ya el exponente sería 1, ¿sí? Vamos al segundo término. Dejar de compartir, por favor. ¿Sí? ¿Me repite, por favor, la pregunta? ¿Sí? ¿Puede dejar de compartir pantalla, por favor? Para que me aparezca el... Estamos, sí. Dejo de compartir la tabla total. En este caso es esa regla de derivación. ¿Quedó claro entonces qué fue lo que apliqué acá en este ejercicio? Eso antes de dejar de compartir para todos. Bueno, dejo de compartir y ahí vuelvo a la parte de donde se hacía la integral interior. Y utilizando esa regla de integración, fíjense, a diferencia de la derivada, que recuerden que se restaba 1, en este caso se suma 1, y se divide ese valor. Recuerden que en el caso de las derivadas se multiplicaba. Bueno, ¿y cómo quedaría el segundo término? Recuerden que esto era todo constante, ¿sí? Exactamente. Entonces, como estamos integrando, se agrega la variable. Muy bien ahí el compañero, ¿eh? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Lo ven? Sí, profe. Todas las dudas que tengan, pregúntenme, no vayan a quedarse con las dudas porque esto es la parte de las reglas de integración, es lo que ustedes tienen que aprender a aplicar a estos ejercicios. Ahora les voy a compartir de todas maneras de vuelta la tabla para que veamos qué aplicamos en este caso.
A ver un poquito que no me está permitiendo. Ahí está. Bueno, vamos a buscar entonces, bueno, yo lo voy a mostrar solamente para este ejercicio, así no les hago perder mucho tiempo, así podemos avanzar un poco más. Tenemos que buscar la integral de una constante, ¿no es cierto? Es una integral inmediata. A ver si lo encuentro, voy a achicar un poco para ver si lo puedo. Bueno, por lo visto, estaría más abajo. Bueno, no. Por lo pronto no quiero perder mucho tiempo porque no lo estoy encontrando. Directamente les voy a mostrar la regla de integración en la cámara. Fíjense, cuando ustedes tienen a ver, les voy a ver acá un espacio pequeño. La integral de una constante, eso es igual a la constante por la variable. Bueno, normalmente cuando ustedes van a encontrar en la tabla va a aparecer una constante, pero recuerden que como estamos integrando, estamos haciendo integrales definidas, solamente se tiene en cuenta esta regla de integración. Por eso es que, como estamos integrando con respecto a y, por eso es que en este caso, a diferencia de cuando teníamos la derivada, recuerden que cuando teníamos la derivada de una constante por una variable, la variable, recuerden que era igual a 1 y por lo tanto se suprimía, o sea, quedaba solamente la constante. En este caso es al revés o a la inversa. Cuando estamos integrando una constante, en vez de que sea 1, se agrega la variable otra vez. Por eso es que me queda determinado de esa forma esa integral, ¿sí? Bueno, esto, por supuesto, ya desaparece el símbolo integral y entre los parámetros 2 y 0. Por supuesto, esto es mi integral interior y tenemos que finalmente después integrar con respecto a x. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ir simplificando para que la aplicación de la regla de Barrow no sea tan complicada, o sea que todo lo que puedan simplificar o por ejemplo hacer más sencillo la expresión, todo siempre va a ser mejor para que no les complique después en el cálculo. Entonces, integral entre 4 y 1, acá me va a quedar 6x cuadrado, acá ya directamente sumamos los exponentes, sobre 2, menos 2 a la x por y, entre 2 y 0, diferencial x. ¿Hay algún factor que yo pueda simplificar aquí en este caso? Les consulto. ¿Alguno? Exactamente, como todos estos factores están multiplicando, entonces lo que podemos simplificar es el 6 y el 2. Y esto en definitiva nos va a quedar integral entre 4 y 1 de 3, ¿no es cierto? 6 dividido 2, 3, x cuadrado, menos y al cuadrado. Y, acá es por, ahí me confundí, bueno, menos 2x por y. Hay que prestar mucha atención para que no ocurra ningún tipo de error, porque recuerden que si hay un signo que por ahí pasen por alto, ya les va a dar diferente el cálculo. Bueno, esto sería entre 2 y 0. Del diferencial de x. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué teorema se aplica? Ese teorema que ustedes ya aplicaban en integrales definidas para una variable. La regla de Barrow, exactamente. Entonces, hacemos el reemplazo. Disculpe, profe. Vamos a... ¿Sí? Disculpe, profe. ¿Sí lo escucho?
Sí, le escucho. ¿Es, es un signo menos el que está después del 3x cuadrado? Es un por, yo me confundí nomás, por eso es que le hice esa aclaración. Es un producto. Recuerde que venimos de hacer un producto del primer, tenemos dos términos, ¿se acuerdan? Y aquí teníamos un producto de x por y al cuadrado. Y se había simplificado porque estábamos multiplicando primeramente. Y por eso es que pudimos simplificar eso, el número 6 con el 2. ¿Se entiende esa parte? Sería 3x Sí, sí, cuadrado se por y entiende, pero cuadrado menos 2x por pregunté y. porque decía que era un menos. Sí, sí, parecía menos, claro. Primero yo había puesto un menos, por eso que yo corregí después por eso. Está bien la pregunta, chicos, está bien la pregunta. Bueno, ¿se entienden los demás chicos? ¿Alguna consulta? Vamos a aplicar la regla de Barrow ahora. ¿En qué consistía la regla de Barrow? ¿Dónde vamos a reemplazar los extremos de integración? Recuerden que esta integral habíamos aplicado nosotros con respecto al diferencial y, o sea, con respecto a la variable y. Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar los extremos? El 2 y el 0 serían, ¿cierto? Vamos a reemplazar en i, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a reemplazar en i. Entonces sería 3x cuadrado por 2 al cuadrado primero. ¿Me van siguiendo? Yo pongo entre paréntesis para que ustedes identifiquen dónde vamos a ir haciendo esa sustitución. Menos 2x por i, que en este caso i también es 2. Ese sería en el primer caso. Todo eso menos ahora. Y bueno, para ahorrarnos cálculos, fíjense que el segundo extremo de integración es 0. ¿Sí? ¿Es necesario que le hagas el reemplazo? ¿Quieren que les muestre completo el reemplazo o ustedes ya se dan cuenta que el segundo factor de la resta aplicando la regla de Barrow es 0? ¿Lo hacemos completo para que no hayan dudas? Entonces, bueno, tenemos 3 por x al cuadrado, pero ya utilizando el segundo extremo de integración, que sería por 0 al cuadrado. Así tal cual está aplicado como lo desarrollamos anteriormente. Eso, una resta otra vez, 2 por x, sabemos que habíamos integrado con respecto a y, entonces en y yo reemplazo el 0. Yo pongo entre paréntesis donde se hacen los reemplazos. Fíjense que ahí me quedaría esta expresión. Ahora, como es 0 este segundo miembro, automáticamente hace 0 a toda esta expresión, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Recuerden que si al multiplicar 0 por cualquier valor, el resultado siempre va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por lo tanto, la integral, vamos a ver si me alcanza el espacio aquí. Ya, me parece que lo voy a continuar en la otra hoja. Hagan sus capturas, chicos, y así continuamos con la hoja número 2. Me avisan cuando está, así continuamos. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Lo estoy haciendo muy lentamente para que ustedes no pierdan ningún detalle. Por eso nada más que, bueno, si ya hicieron la captura, ¿estamos? ¿Puedo continuar? Bueno, vamos a ir a la hoja número 2. Y vamos a ir resolviendo todo lo que ya es posible resolver, ¿no es cierto? Integral entre 4 y 1. Recuerden que teníamos 3x al cuadrado por 2 al
al cuadrado, que sería 4, ¿sí? Menos 2 por 2, que sería 4 por X. Recuerden ya que, vuelvo a esta parte, que este segundo miembro de la resta, vieron que ya se hace automáticamente 0, ¿no es cierto? Entonces, directamente nos quedamos con esta expresión, ya directamente con el diferencial X, que es la segunda vez que vamos a volver a aplicar la regla de Barrow después de obtener o simplificar toda esta expresión que tenemos aquí, que sería, bueno, la última. Recuerden que la última integral que se aplica es la integral exterior, ¿sí? Entonces ya vamos a... Sí, estamos. Dale, dale. Gustavo, hablarle nomás de vuelta y continuamos, ¿sí? Eh, Así le avisa del problema que hubo nomás. Ahí ya ingresó. Buenas, estamos de vuelta. Yo no sé si solamente me cortó a mí o nos cortó a todos. Mm, Bueno, estamos 20. Vamos a esperar un minutito, Diego, y ahí seguís. A ver si ingresan algunos más. Sí, sí, profe, no hay problema. Dale un minuto. Cuando usted me diga nomás, ¿eh? Dale, dale. No sé qué habrá pasado, che. A mí también de golpe se me cortó todo. Sí, no sé qué habrá pasado, pero ya estamos de vuelta. Así que, no, y seguí nomás, Diego, ¿sí? Bueno, profe, continúa entonces. Sí. Continuamos, chicos, entonces, nos habíamos quedado, recuerden que íbamos a simplificar esta expresión. Por ahí los que no están viendo, si pueden fijar donde dice cámara, por las dudas, les vuelvo a recordar. Continuamos entonces. Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar los factores, por ejemplo, 3 por 4. Esto me va a quedar 12x cuadrado menos 4x. Diferencial x ahora. Y ahora ustedes recuerden que se encuentran con una expresión de este tipo, que era lo que lo habrán visto seguramente en análisis matemático, que es una integral, en definitiva, de una integral de una variable, por supuesto, respecto de la variable x. Volvemos a aplicar las reglas de integración. Recuerden ahora que, ahora como es diferencial x, mi variable va a ser x, y ya el resto de lo que no es x es constante. Eso ustedes ya lo habrán practicado. Entonces, en el primer término
la misma regla de derivación que yo le he mostrado, que era la regla de integración, que era la del exponente. Entonces, hacemos, bueno, obviamente que cuando ya aplicamos la regla de integración, ya desaparece este signo, yo ahí me confundí. Entonces, esto nos va a quedar 12x, como está al cuadrado, a la 2 más 1, y como denominador 2 más 1. Vamos al segundo término. Segundo término. 4x a la 1 más 1, porque recuerden que si no vemos ningún exponente, sabemos que hay un 1. Lo propio hacemos con el denominador. ¿Me van siguiendo? Todo eso ya entre los extremos de integración externos, que son 4 y 1. ¿Alguien preguntó algo? ¿O me pareció? ¿Alguna consulta, chicos? No, profe. Bueno, estamos entonces. Continuamos. Aquí ya estamos prácticamente finalizando el ejercicio. Tenemos entonces 12x al cubo, ¿sí? Como denominador 3, menos 4x al cuadrado, y denominador 2. Por supuesto, entre 4 y 1, ¿sí? ¿Se puede realizar alguna simplificación más para que sea más sencilla la aplicación de la regla de Barrow? Se puede simplificar. Muy bien, entonces. Entonces, vamos a simplificar así como me dijo el compañero. 12 con 3, y nos va a quedar 12 dividido 3, 4, ¿sí? Me dicen, y en el segundo miembro, ¿cómo nos queda? 2x al cuadrado. Siempre tengan en cuenta los extremos de integración para que no se pierdan, ¿sí? Aplicamos ahora la regla de Barrow. Voy a aplicarla acá abajo, así lo ven, para que no... Continuamos aquí. Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar ahora esos extremos de integración? En x. Entonces, primero el 4, ¿sí? Yo le pongo otra vez entre paréntesis para que ustedes vean puntualmente dónde se hace la sustitución. Y en el segundo término, ¿me dicen? Eso mismo. Entonces tenemos 2, acá sería 4. Ahí está. Muchas gracias. Pero todavía falta reemplazar ahora, en este caso, el otro extremo de integración, porque recuerden que se aplican los dos extremos de integración para poder aplicar la regla de Barrow, ¿no es cierto? Ahora, la segunda expresión, con el otro extremo de integración, que sería 4 por ¿quién? 1 al cubo, y después, muy bien, menos 2 por 1 al cuadrado. Bueno, vamos a ir resolviendo entonces. Acá creo que esto me da 4 al cubo. ¿Cuánto me da 4 al cubo? Si puede hacer alguien el cálculo rápidamente. 64. Acá sabemos que 4 al cuadrado es 16, por lo tanto, 2 por 16, ¿cuánto sería? 32. Muy bien, 32. Vamos a la segunda expresión. Bueno, acá como sabemos que son 1 las bases, recuerden que el 1 elevado a cualquier número natural, sabemos que el resultado va a seguir siempre siendo 1, por lo tanto, esto me va a quedar 4 por 1 menos 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, finalmente hacemos esta multiplicación antes de realizar la resta. 4 por 64, ¿cuánto les da, chicos? 2,56. Menos 32, por un lado.
Y después, bueno, ya esto sabemos que va a ser 4 menos 2. Eso mismo. Entonces, 256 menos 32, ¿me pueden decir cuánto les da, chicos? 224. Eso menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Finalmente, lo que obtenemos es 222. Eso, exactamente. A ver si se acuerdan ahora. Este valor que nosotros obtuvimos al finalizar el cálculo, ¿qué representa? ¿Un área, un volumen? Área. Recuerden cuando ustedes tienen un problema, siempre tenemos que aplicar una respuesta. Si se acuerdan de la clase anterior, que en la respuesta del ejercicio que desarrolló el ingeniero decía que, bueno, que la integral doble de la función dada en el recinto, en este caso 2, 0 y 4, 1, nos da como resultado 222 unidades de volumen. Es decir, recuerden ustedes cuando tenían el gráfico de los barridos, lo que ustedes hacían era calcular un volumen debajo de esa curva que se les da al principio. Vieron que al principio de la integral ustedes se les da la función, después se le da el recinto, que ese sí está proyectado sobre el eje X, y ahora yo les voy a mostrar un gráfico y lo van a entender mejor. Y bueno, lo que estamos calculando básicamente acá al aplicar integrales sucesivas es un volumen. Entonces, siempre yo le voy a poner la respuesta nuevamente para que lo tengan. La integral doble de la función dada en el recinto le voy a hacer un poco resumido para que lo tengan. La integral doble en el recinto se le puede definir de esta manera. Ustedes seguramente habrán visto en el práctico, por ejemplo, así, de esta forma. Esos son los extremos de integración, recuerden bien, ¿no? La integral doble en el recinto, bueno, yo utilicé corchete, así que también ustedes utilicen corchete en los dos lados. De todas maneras, igual, recuerden que estos son acotaciones para que ustedes tengan en cuenta después a la hora de realizar el cálculo. En el recinto, en la integral doble en el recinto, ahí donde ustedes ven los extremos de integración, nos da 222 unidades de volumen. No sé si me va a alcanzar acá. Voy a hacer lo posible para que sea prolijo. 222 unidades de volumen, recuerden que no tenemos una medida determinada. Obviamente, si aplicamos en el campo de la física, ahí seguramente ustedes, por eso entonces se considera nada más que unidades. ¿Se entendió, chicos? Este sería siempre ustedes pongan una respuesta para que ustedes logren interpretar el cálculo que están haciendo, porque vieron que, como les había dicho en la clase anterior, los cálculos se tornan un poco largos porque justamente yo trato de que no les... O sea, que no haya algún detalle que ustedes no lo tengan, o sea, que tengan todos los detalles. Pero con la práctica ustedes seguramente ya no van a hacer tantos cálculos como lo hice yo acá, y ya se van a ahorrar el cálculo, lo van a hacer a lo mejor en 2 o 3 renglones. ¿Se ve la respuesta? ¿Se alcanza a entender, chicos, la respuesta del ejercicio? Hagan sus capturas y les voy a mostrar la representación gráfica de lo que estuvimos haciendo. ¿Estamos, chicos? Bueno, vamos a hacer ahora una... Bueno, antes de continuar, les quiero mostrar lo que está representando este ejercicio. A ver un poquito, vamos a compartir. A ver, cuando vean el gráfico me avisan y, por supuesto, esto es a modo genérico la superficie que estamos integrando.
¿Lo ven? Bueno, yo les pregunto, fíjense la base que ustedes tienen ahí, ese recinto, ¿cómo es? Fíjense que estamos trabajando sobre este recinto. ¿Se acuerdan que tenían los dos extremos de integración? No sé si lo ven ahí. Yo le voy a hacer un poquito para que lo marquen, para que puedan verlo. Esto está en perspectiva, así que vamos a tratar de hacer lo más prolijo posible. ¿Ven? Tenemos los extremos de integración y la base es rectangular. Eso es lo que ustedes estuvieron trabajando en la clase anterior sobre uno de los ejercicios del trabajo práctico. ¿Sí? A modo genérico, esta superficie que ustedes tienen acá sería la función que nos da al inicio. Este sería de dónde hasta dónde estaría acotado ese conjunto. Y lo que ustedes están calculando es el volumen, o sea que no tengo para mostrarle acá el barrido como le mostró la vez pasada el ingeniero, pero toda esta superficie debajo de todo este volumen debajo de esta superficie es el valor que nosotros obtuvimos recién, el cálculo que realizamos. ¿Se entiende, chicos? Lo que se hace justamente es tratar de lograr una integral más sencilla, y por eso lo que hacemos es proyectar sobre el eje X, y obtenemos lo que a simple vista se ve es un área, lógicamente. Por eso es que por ahí tiende a confundir esto, pero lo que se obtiene es un volumen. ¿Quedó claro eso, chicos? Vamos a ver otro gráfico. A ver, lo voy a borrar esto. Vamos a la siguiente. A esto me refiero, que esto ya lo habrán visto en la clase anterior. Esto es la suma de Riemann, la sumatoria de áreas debajo. En este caso sería la sumatoria de volúmenes por debajo de la curva, ¿lo ven? Vieron que hay una diferencia notoria desde, fíjense, a ver, lo voy a marcar para que lo vean bien. Fíjense de esta sumatoria de áreas, ¿ven? Al que, por ejemplo, supongamos que tenemos, creo que había puesto el valor de n a cada una de las áreas para diferenciar. Supónganse que acá hay 10 áreas, por ejemplo, un ejemplo. En el segundo caso tenemos que n va a ser igual a, ahí ya se vamos a duplicar, supongamos que es 24. Y por último, que es lo más parecido a lo que estuvimos realizando. Vieron que acá, por ejemplo, vamos a suponer que sea 70 unidades, por ejemplo, 70 volúmenes con respecto a lo que sería la regla de Riemann. Recuerden que estamos trabajando sobre una superficie y una altura determinada. La conclusión de esto es que, fíjense que cuando ustedes hacen más pequeña y en mayor cantidad cada uno de estos cuerpos, vieron que obtienen algo más preciso en el cálculo, ¿ven? O sea, cuando más infinitesimos son cada uno de estas secciones que tenemos en este caso, mayor es la precisión del cálculo que vamos a obtener. O sea, simplemente a modo de recordatorio de la clase anterior que ya les había explicado el ingeniero. Bueno, seguimos trabajando con esto. A ver, un momentito, voy a ver si... Bueno, antes de pasar a lo que vamos a ver ya hoy por completo, digamos, voy a dejar de compartir un momentito y les quiero hacer una consulta para ver si quedó claro. Vuelvo al ejercicio. Bueno, ya obtuvimos 222. Si yo invierto el orden de integración, les voy a anotar aquí. Vamos a recordar lo que teníamos al principio, cómo habíamos tomado la integral. Bueno, les voy a hacer un resumen para que lo tengan más. Fíjense, ustedes recuerden que teníamos primero la integral, tomamos obviamente por regla de Fubini,
entre 2 y 0 de la función 6x cuadrado por y menos 2x diferencial y diferencial x. Ahora, si yo invierto el orden de integración, es decir, ahora yo tomo este símbolo integral como exterior y lo que anteriormente era como exterior lo paso a que sea un símbolo integral interior, es decir, entre 2 y 0, de 4 y 1, del mismo campo escalar, ¿no es cierto? Si yo invierto el orden de integración, lógicamente los diferenciales también se van a invertir. Es decir, que en este caso ya va a ser diferencial del x y la integral exterior estaría determinada por un diferencial y. ¿Sí? Yo les voy a dejar este cálculo a ustedes para que después lo prueben y verifiquen la igualdad. Si todo está en orden, de acuerdo, si no se confunden en algún momento con el cálculo, ¿qué resultado me debería dar también al realizar este cambio? 222 al finalizar me debería dar. Quiere decir que sí, justamente que estarían cumpliendo con esa igualdad que yo le había mostrado al principio. Voy a compartir en pantalla. No sé si alcanzan a ver ahí. Bueno, justito. Lo voy a... Vieron que... Ahí está, ahí creo que está. Bien. Fíjense que justamente les marca en un color diferente. Cambia el orden de integración. Y tenemos un símbolo igual, es decir, que hay una igualdad en este caso, ¿eh? O sea que si nosotros realizamos un cálculo, por más que hagamos esa inversión de símbolo integral y de diferenciales, y si trabajamos sobre secciones de base rectangular o regiones de base rectangular, el resultado va a ser el mismo. Ahora, para que a ustedes les quede bien claro, les dejo como tarea en algún momento, si ustedes lo pueden probar, a este ejercicio que acabamos de realizar, para ver si realmente ocurre que les da este mismo resultado. Si les da este mismo resultado, quiere decir que se cumple esa regla y por lo tanto quiere decir que estaría cumpliendo con esa igualdad. ¿Escuché alguna consulta por ahí, me parece? ¿Alguien tiene una consulta? ¿Hicieron sus capturas, chicos? Esta sería la hoja número 3. Antes de pasar a lo que sigue, ¿sí? ¿Está claro, chicos, hasta acá alguna consulta? No, profe. Bueno, entonces les queda a ustedes verificar si al invertir los extremos de integración le da el mismo resultado. Bien. Bueno, vamos a mirar un ratito la presentación para continuar. Lo que vamos a ver ahora corresponde al ejercicio número 2 de la guía número 4, que corresponde a integrales, ¿no es cierto? Pero ya vamos a trabajar sobre regiones no rectangulares. Y en este caso se presentan dos casos, como dice aquí en la presentación. Cuando la región de integración está definida por, fíjense que acá vuelve otra vez a nombrar al conjunto, fíjense, XY que pertenece a R2, tal que X está comprendido entre A y B, pero a diferencia de lo que veíamos anteriormente, fíjense que aquí ya no son ya extremos de integración valores constantes, sino ya son funciones. ¿Ven la diferencia? Esto sería conveniente por ahí si ustedes lo pueden hacer captura o algo para tener como guía. Fíjense, ya no está. Recuerden que en el caso anterior que acabamos de finalizar, teníamos extremos de integración, pero en este caso valores. Acá ya no son valores, sino funciones, ¿sí?
Y fíjense que la representación gráfica, ¿cómo sería la proyección esa sobre el eje XY? Está limitado por los extremos de integración, ustedes lo ven acá. Y con respecto, obviamente ustedes saben que ese A y B está en el eje X. Y cuando hablamos de Y, fíjense que ya hablamos de funciones. ¿Ven ahí? Esta sería una de las funciones. Y esta sería otra de las funciones. Fíjense, bueno, voy a borrar. Igualmente se ve bien, así que... Y ahí tienen la expresión que... A ver si no... Parece que se me trabó acá. Bueno, voy a utilizar el... tuve un problemita acá, así que ya... Bueno. Fíjense acá. Esta sería la expresión. Fíjense que seguimos trabajando con la misma fórmula, con la misma expresión, solo que a la integral exterior dejamos para finalizar aquellos extremos que son valores constantes o valores que corresponden a números reales. Y lo primero que vamos a integrar, fíjense, es esta expresión en donde los extremos de integración corresponden a funciones. ¿Ven? Pasamos al segundo caso. Igualmente cuando veamos el ejercicio de ejemplo, ustedes se van a dar cuenta la diferencia. En este caso, fíjense que ahora primeramente los extremos que están con respecto a X son funciones y me aparecen en el conjunto de... Primero me aparecen aquellas funciones justamente que, fíjense que en X ya no están esos extremos de integración, sino están definidos por estas funciones. Y lo que están con respecto ahí sí ya son esos extremos, ¿ven? Que serían valores constantes o reales. Por lo tanto, fíjense, si a ustedes le dan en alguno de los ejercicios o en alguna de las consignas que ustedes tienen ahí en el práctico de esta forma, por más que esté primero que aparezca, vieron que normalmente lo que ustedes primero les aparece en la consigna es el X, de todas maneras, igual ustedes tienen que tomar como extremo de integración aquella integral en donde sea la función. Por supuesto que como está definido en X, el diferencial va a ser en X. Eso está de más aclararlo, pero por la duda les muestro. Voy a borrar acá porque acá tendría que ser la... A ver, un momentito, que se me fue. Ahí está. O sea, esta integral interior nuevamente estaría determinada por los extremos que son funciones, pero en este caso, a diferencia de la otra integral que analizamos la fórmula o la expresión, vieron que estaba diferencial y hoy, ahora el diferencial es X porque justamente estas funciones están definidas en X. Quiere decir que en cualquier situación que a ustedes se les presente, en el caso cuando las regiones no son no rectangulares, siempre tenemos que integrar al finalizar o considerar como una integral exterior aquellos extremos en donde cada uno de ellos, tanto el extremo como el origen, sean valores reales o valores constantes, como a ustedes les resulte más fácil entenderlo. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a pasar a un ejemplo. ¿Se entendió esto, chicos? Más o menos la idea ahora cuando apliquemos en un ejercicio ustedes lo van a poder visualizar mejor. Bueno, antes de pasar al ejemplo, acá simplemente lo que hice fue mostrarle la diferencia que hay de lo que calculamos cuando calculamos la primera integral, el primer tipo que era de regiones rectangulares. Vieron que acá
esa región que se proyecta en el conjunto D que ustedes tienen, eso sería, vieron que el D estaría acá. Por supuesto que si tuviera mejor pulso sería más rectangular, pero bueno, se entiende que es un rectángulo la base, ¿no lo ven? Vieron que los extremos de integración son todos valores numéricos. Bueno, en este caso, bueno, convengamos que tenemos el 0 y el 4, y para ahí el 2 y el 0. A diferencia de lo que vamos a ver ahora, fíjense la base ahora. Esta base que nosotros tenemos aquí ya no es rectangular, sino, bueno, en este caso es triangular. Pero fíjense los extremos de integración. Para X, los extremos son, bueno, acá no apareció en la gráfica, son el 0 y el 2. ¿Lo ven? Y para Y tenemos el 2, que estaría definido de esta forma, y la función que ustedes ven aquí, les voy a poner con otro color para diferenciarlo. ¿Ven? Bueno, ahí. La función Y igual a X. Eso es lo que ustedes van a ver después en el plano, porque el análisis que ustedes hacen es en el plano. Y bueno, y lo que se calcula, fíjense que todo este cuerpo que ustedes ven por encima de ese recinto D, en este caso el D sería esto. ¿Ven? Ya vamos a ponerle bien para que se vea bueno. ¿Se entiende? Ahora ya los extremos de integración, si bien tenemos valores numéricos, pero también tenemos funciones. Vamos a borrar y vamos a pasar a un ejemplo. Yo les recomiendo, chicos, que hagan las capturas, así tienen como ejemplo. Me avisan cuando están y pasamos al ejemplo que vamos a desarrollar. ¿Está, chicos? Bueno, pasamos entonces. En la guía de trabajos prácticos, en el ejercicio número 2, como pueden ver, tenemos un ejemplo. Fíjense que está, inclusive ahí les menciona integración sobre regiones no rectangulares. Nos pide calcular la integral doble de las siguientes funciones para recintos D no rectangulares. Este es un ejemplo, como ustedes ven, que la bibliografía utilizada es la de Ronald Larson, que es el libro base que ustedes utilizan. Creo que también le mencionó en algún momento el ingeniero y el profesor mismo también de la teoría, también el Eber Raufetti también, cálculo 2. Fíjense, a ustedes ya le da definida la integral, ¿lo ven ahí? Vieron que la integral interior, como yo les decía en un principio, ¿lo ven ahí? Acá en vez de tener un valor real, tenemos un X. En este caso sería, les voy a anotar acá en un costadito, y la función Y igual a X. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una función lineal. Eso cuando ustedes realicen el gráfico, cuando esté proyectado en el eje X, Y, lo van a ver mejor. Vieron que pusieron justamente como una integral interior con respecto a Y, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Estoy teniendo un problema acá con el mouse, por eso nomás que por ahí se me complica. Bueno. Fíjense, lo primero que hace es, toma en cuenta, recuerden que si estamos integrando con respecto a Y, nuestras variables van a ser Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es integrar con respecto a Y. Y nos queda esta expresión. Yo les voy a mostrar acá en el... por ahí a lo mejor salté algunos pasos. A eso es lo que yo me refiero, chicos, que si cuando ustedes ya por ahí tengan más práctica, no van a perder mucho tiempo en tantos cálculos, porque ya van a estar
sabiendo bien cómo sigue esto. De todas maneras, vamos a tratar de llegar a esto. Les voy a mostrar algunos pasos intermedios que se pasó por alto acá en este ejemplo, para que así ustedes vean bien por qué ocurre cada una de estas cuestiones que vemos aquí en el ejemplo. Fíjense. A ver, voy a dejar de compartir para que puedan verlo todos. Entonces tenemos una integral entre 2 y 1 de la integral de x y 1 de 2x al cuadrado x a la menos 2 más 2y. Diferencial y diferencial x para finalizar, ¿sí? A ver. ¿Alcanzan a ver, chicos? Bueno, ahí está el planteo, justamente cómo se hace la integral antes de realizar el cálculo. Bueno, en el segundo paso, como sabemos que estamos integrando con respecto a y, nuestras variables van a ser, otra vez, las y que tenemos dentro del campo dado, y nuestras constantes, ya sabemos ya que es todo lo que no es y, justamente. ¿Ven? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Voy a hacer acá abajo y después en todo caso le voy a agregar los símbolos integral. 2x cuadrado seguro. Ahora, y a la menos 2 más 1. Recuerde que estamos utilizando la misma regla de integración. Menos 2 más 1 por otro lado. Eso en el primer término, ¿eh? Ahora, en el segundo término, 2y a la 1 más 1 sobre 1 más 1. ¿Me van siguiendo? Eso, por supuesto, ya entre x y 1, ya, ¿sí? Por supuesto, y al finalizar, recuerde que tenemos que integrar después con respecto a x. Ese sería uno de los pasos, por ejemplo, que no vi que esté en el... que no directamente no está en el práctico, pero yo les muestro para que ustedes sepan por qué ocurre, por qué les queda como resultado ese valor que tienen ahí en el símbolo integral. Entonces, haciendo las simplificaciones correspondientes, esto me va a quedar 2x cuadrado y a la menos 1 sobre menos 1 en el primer término, más 2 y al cuadrado, perdón, me estaba olvidando el 2 y sobre 2 en este caso. Ya ustedes lo pueden considerar entre x y 1, ¿sí? Diferencial x para finalizarse. Voy a mirar en el ejemplo cómo les quedó. Bueno, lógicamente ahora voy a hacer todos los pasos para que no haya ninguna duda. Vuelvo a copiar aquí. Acá podemos considerar ya y a la menos 1, y este menos 1 ya lo convierte directamente en negativo ya todo el término, ¿sí? Para no volver a poner el menos 1 para no confundirlo a ustedes. Acá este 2 ya también lo podemos simplificar y nos queda más y al cuadrado. Por supuesto, todavía entre x y 1, diferencial x. Todavía no aplica la regla de Barrow. Ahora recién vamos a aplicar. Primero vamos a reemplazar las x. ¿En dónde vamos a reemplazar? Esa es la pregunta. Si nosotros integramos con respecto a y o diferencial de y, ¿en dónde vamos a reemplazar esta x primero al aplicar la regla de Barrow? ¿En qué variable reemplazaríamos? Fíjense. En La y. I, profe. Eso, en la y, exactamente. Ahí tenemos que ir reemplazando.
Entonces esto nos va a quedar así, 2 y 1 de menos 2x cuadrado directamente x a la menos 1. ¿Sí? Yo voy a poner entre paréntesis para que ustedes lo puedan ver bien. En el segundo término sería entonces y x al cuadrado, porque al tener y al cuadrado, ¿sí? Bueno, eso recuerden que tenemos que hacer también el reemplazo del 1. Bueno, esto entonces, acá no sé si me va a alcanzar el espacio, pero lo voy a continuar acá abajo. Esto menos ahora el 1 reemplazando, donde anteriormente habíamos reemplazado la x, ahora vamos a reemplazar el 1, que sería el extremo inferior. Es decir, nos va a quedar entonces, a ver si me ayudan, menos 2x cuadrado por 1 a la menos 1. Eso mismo, ahí está. Y en el segundo término, directamente como tenemos x cuadrado, sería entonces 1 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tratar de simplificar todo lo posible en este caso. Bueno, entonces vuelvo a colocar la integral exterior ahora, que sería 2 y 1, y vemos que nos queda, en primer lugar, menos 2, menos 2x cuadrado. Fíjense que ya directamente hacemos el producto de los exponentes. ¿Se acuerdan que se sumaban los exponentes? Y en este caso, al estar el menos 1, se restaría, ¿no? Directamente, entonces, a mí me queda menos 2x en el primer término. Y en el segundo término me queda más x al cuadrado. Con eso no hubo problema, ¿eh? ¿Alguna duda? Resolvimos esta primera expresión que tenemos ahí. Ahora vamos a la segunda expresión, que es esta que está acá. Directamente, como es menos por regla de Barrow, menos 2x, 1 a la menos 1, sigue siendo 1, ¿no es cierto? O sea que convengamos que directamente nos va a quedar más 1, ¿sí? ¿Ven? Todo esto ahora, diferencial x. Ahora, fíjense, si ustedes observan, tenemos todo lo que es referido a lo que es variable x. Por supuesto, lo que vamos a hacer primero es ver si podemos simplificar esto, ¿sí? Antes de aplicar la integral. Antes de aplicar la integral, porque recuerden que primero consideramos la variable y, aplicamos la regla de integración, y luego utilizamos la regla de Barrow. Siempre seguir esa secuencia. Profe, Acá. Sí. ¿Me escucha? ¿no quedaría menos 2x al cuadrado? A ver, un momentito, creo que sí, ¿eh? A ver. A ver, voy a ver si lo veo bien. Ah, sí, está bien, está bien. Sí, no me había dado cuenta. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, antes de aplicar la regla de integración para esta expresión, vamos a tratar de simplificar. Entonces, menos 2x, vamos a poner todos los factores que tenemos. Y tengan cuidado acá, fíjense, menos por menos, esto va a ser más 2x cuadrado, ¿sí? Menos por más, menos 1. ¿Sí? Y finalmente, este lo podemos sumar con este x al cuadrado y nos va a quedar 3x cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Más x menos 2x cuadrado, sí. Muy bien.
Más de eso ya no se puede simplificar. Y ahí tenemos una integral que era la que ustedes ya aplicaban en análisis matemático 1. Es decir, que simplemente antes de hacer la regla de barro, tenemos que aplicar la regla de integración. Es decir, que ya en este miembro directamente 3x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, ¿ven? Más 2, ¿cuánto quedaría aquí? Uno más 1 sobre 1 más 1. Y por último, menos x. Perfecto. Yo le puse ahí más, entonces vamos a... Bueno, obviamente ya desaparece el símbolo integral y ponemos los extremos de integración al finalizar. Esta sería la hoja número 4. A ver si pueden hacer su captura, así continuamos para finalizar el ejercicio. Una vez que está, me avisan, así continúo con la parte final. Bien, bien, bien. Continuamos entonces. Vuelvo a anotar aquí para que... vamos a tratar de hacer directamente. Lo voy a bajar un poquito así, ven, fíjense, para poner directamente el resultado aquí abajo. El primero nos va a quedar en definitiva 3x al cubo sobre 3, por un lado. Después, acá me olvidé de poner el 1. 2x al cuadrado sobre 2, menos x, como me habían dicho al principio, ¿sí? Entre 2 y 1. ¿Se puede seguir simplificando esto? Simplificamos entonces en el primer término el 3 con el 3, en el segundo término también el 2 con el 2. ¿Cómo nos va a quedar? O sea, ustedes antes de aplicar la regla de Barrow, siempre simplifiquen todo lo posible, ¿eh? Para que justamente, les vuelvo a reiterar, no se les complique tanto a la hora de realizar el cálculo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nos va a quedar entonces? X cubo, ¿sí? Menos X. Ahí estamos, entre 2 y 1. Ahora, primer extremo de integración, que sería el 2. Vamos a reemplazar todo en X, ¿no es cierto? ¿Cómo me va a quedar entonces con el primer extremo de integración? A ver si me ayudan a construir. Menos 2. Muy bien. Acá sí ya estamos aplicando la regla de Barrow, ¿sí? Y ahora con el extremo de integración 1, ¿cómo me quedaría? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es resolver 2 al cubo, que es 8, más 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 por un lado, menos, y bueno, en este caso como tenemos el 1 elevado a cualquier potencia va a seguir siendo 1, 1 más 1, menos 1. Simplificamos uno de ellos, ¿ven? Acá sería 12 menos 10. A ver un momentito, si acá me parece que es... Voy a revisar la función porque me parece que es menos, ¿eh? Así que vamos a tener cuidado con eso. Sí, acá en el segundo es menos, ahí está. Corrijan por favor, chicos, eso. Acá yo pasé por alto. Es menos, ¿sí? O sea que nos va a quedar 8 menos 4 menos 2. Para cerrar el ejercicio rápidamente, corrijan que ya el error lo traje. Vieron que es muy importante hacerlo con mucha atención porque fíjense que acá hay un signo que te cambia, ya te va a arrastrar ese error hasta el final. Entonces, acá sería entonces menos 1. ¿Sí?
8 menos 4, que sería 4 menos 2, 2. Pero recuerden que el menos que me quedaría aquí, recuerden que acá también vieron que es menos 1, ¿ven? Acá también sería menos 1. Acá me tiene que quedar menos 1. Ahí está. Si yo corregí aquí, aquí también tienen que corregir, ¿eh? Cámbienle eso, chicos, por favor, porque no quiero que tengan mal el cálculo. Exactamente. Entonces, por regla de los signos, esto me va a quedar 2 más 1, que sería 3. Que es justamente, a ellos les voy a compartir nuevamente. A ver si estoy... Me avisan si lo ven. Bueno, ¿se entiende? Yo simplemente lo que hice fue completar todos los pasos que por ahí pasaron por alto en la bibliografía y explicarles... Profe, ¿no se volvió a equivocar en algo? en No el es signo, justamente. 8, profe. ¿No era 8 más 4 menos 2? Claro, justamente eso es lo que yo le decía, chicos, que yo me había confundido el signo. En principio era el menos que teníamos que... Fíjense. De acuerdo a la función me quedaría menos acá en este caso, ¿ven? A ver si encuentro la expresión anterior para ver, para que no queden dudas. A ver si no me equivoco, creo que estaba por acá. En esta expresión final, fíjense, me quedaría menos debido a una cuestión de signo. A ver, un momento, yo creo que el error ya lo arrastré del principio. En algún momento, acá cuando hice las sumas, ¿ven? Acá cuando apliqué la regla de Barrow, vieron que era menos acá. Por eso es que aquí me quedaría menos. Simplemente eso. Es un signo, fíjense chicos, es un signo que yo arrastré el error. Por suerte nosotros tenemos el desarrollo completo en la bibliografía. Por eso es que me quedaría esa función. Si ustedes observan aquí, a ver, les voy a mostrar acá. Para que no haya dudas. Muy bien la pregunta, chicos. Muy bien la participación, ¿eh? Vieron que acá en esta función, al hacer la sumatoria de todas esas funciones, justamente que fue para simplificar y después recién aplicar la segunda integral, vieron que es menos acá la expresión, en este caso, ¿ven? Es x cubo menos x cuadrado menos x. Debido a eso, cuando hacemos la regla de Barrow y al reemplazar, ahí sí me queda el 3. ¿Sí? Por eso, chicos, les vuelvo a recalcar que traten de prestar mucha atención con respecto a los signos y cada una de las propiedades matemáticas durante el desarrollo del ejercicio. Convengamos que lo principal, ustedes saben que tienen que aplicar bien la regla de Fubini, y lo importante también es siempre a la hora de definir el conjunto en el cual van a integrar. Eso no vayan a perder de vista. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Se entiende? Quiero saber si no quedó dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Sí, sí. En algún momento, cuando estuvimos haciendo el desarrollo de cada una de las propiedades, en algún momento yo me equivoqué el signo, por eso es que justamente hice esta aclaración. Bien, vamos a borrar esto. Y antes de continuar al siguiente ejercicio, les vuelvo a preguntar, ¿entienden la diferencia que hay entre cálculo integral para regiones rectangulares y regiones no rectangulares? Básicamente es el mismo procedimiento, solamente cambia en qué cosa, chicos, en qué... Bueno, si no quedó claro, vamos a volver a mostrarle algo que vimos antes del ejercicio. Cuando estábamos en secciones rectangulares, que fue lo que ya ustedes trabajaron en la clase anterior, ¿lo ven? Fíjense los extremos de integración.
¿Se acuerdan que inclusive si yo invierto el orden de integración, usted tiene que obtener el mismo resultado? Eso está claro, ¿no? Sí, sí, Bien. Ahora, les voy a mostrar otra vez la formulita que yo utilicé en este ejercicio de ejemplo que ustedes lo tienen. Vamos a avanzar hasta... Fíjense, particularmente en esta expresión que les voy a mostrar aquí. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia que ustedes notan. Vamos al conjunto. ¿Qué ocurre con los extremos de integración a diferencia de las rectangulares? Que se está integrando con respecto a funciones y no con respecto a las escalares. Exactamente. Esa es la respuesta que estaba buscando. Que aquí los extremos de integración ya no son números reales, sino funciones en una de las variables. Pero en la otra variable, como en este caso en la variable x, sí vuelven a aparecer esos valores numéricos que ustedes utilizaban en el ejercicio de cuando ustedes tenían integrales sobre secciones rectangulares. Esa es la diferencia, ¿ven? Ustedes tienen que verificar eso a la hora de realizar el cálculo, porque así ustedes cuando van a realizar ya sea el examen o el trabajo práctico o la consigna, ustedes van a saber ya antes de realizar el ejercicio cómo ustedes tienen que abordar ese ejercicio. Y fíjense que siempre, voy a pasar a al otro caso. Vieron que acá en este caso, los extremos me aparecen en Y, me figuran aquí en Y. Y primero me muestran que X es el que está comprendido entre las dos funciones, que es lo que está ocurriendo aquí, ¿lo ven? Cuando vamos a la fórmula, nuevamente hacemos lo mismo, solo que tenemos que invertir el orden de integración, ¿ven? Por ahí el error que por ahí pueden llegar a cometer es porque X, justamente X está comprendido entre esas funciones, ustedes van a poner las funciones aquí primero, no. O sea, igual siempre ustedes tienen que los extremos de integración donde estén definidas por funciones, tienen que ustedes verificar que sea mi integral interna y dejar los números reales para finalizar que sea como una integral externa, cosa de que al finalizar haya que hacer una integral sencilla como ustedes ven aquí como ustedes vieron ahí recién en el ejemplo, que es donde se aplica directamente la regla de Barrow. Y es como cuando ustedes trabajaban en una variable o en la variable X cuando veían en el análisis matemático. O sea, esas cuestiones es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder resolver este tipo de integrales. Bueno, vamos a continuar. Si no quedaron dudas. Bueno, se entiende entonces que en el ejemplo ¿por qué da el 3? Hicieron sus capturas respectivas, chicos, para que no haya algún paso que por ahí ustedes no entiendan por qué les da en el ejemplo de esa forma. Bueno, y fíjense acá, antes de pasar a la siguiente actividad, fíjense que el D estaría definido aquí, ¿ven? En una sección triangular o una región triangular, cuyos componentes son 1 y 2, y tenemos aquí también el 1, pero en este caso estaría limitada por la función y igual a x, que sabemos que es una función lineal, ¿sí? Bueno. Estoy teniendo un grave problema con el mouse acá, pero bueno, vamos a tratar de sobrellevar esto. Bueno, este sería un ejemplo que no está en que no está en la guía de trabajos prácticos. Esto yo lo extraje de un ejemplo en una página web. Fíjense que ya les muestra el área donde ustedes van a hacer la integración, ¿cierto? A ver si
No veo. Bueno, a ustedes ven abajo donde está definido el conjunto. ¿Lo ven ustedes? A mí me aparece acá las herramientas del Zoom. Por eso nomás que no alcanzo a ver. Bueno, ahí ustedes tienen definido el conjunto. Fíjense que inclusive aquí ya les muestra la representación gráfica de la base de que ustedes tienen que integrar, o sea, lo que nosotros llamamos D. Vieron que está limitada por dos funciones. Con respecto a Y, ¿ven? Y con respecto a X sobre los extremos de integración 2 y 1. ¿Lo ven? Bueno, hagan una captura de ese ejercicio así. Yo les planteo, les voy a realizar el planteo para que ustedes lo puedan resolver. ¿Sí? Me avisan cuando ya está la captura. Bien, este ejercicio propuesto porque lógicamente después ustedes, como tienen las actividades ahí del trabajo práctico que después les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo yo plantearía esta integral. Bien. Voy a anotar, primero que nada, el campo. Y yo no veo bien Si alguien me puede dictar, por favor, el de XY, ¿sí? Pertenecen a R2, ¿sí? X va a estar comprendido entre 1 y 2. Muy bien. Y entre quién y quién va a estar comprendido. Ahí estamos. Bien. ¿Está? Bueno, ahí estaría el conjunto. Bueno, vamos a ver si ustedes estuvieron atentos a cada paso que estuvimos analizando. En este caso, vamos a plantear la primera integral. ¿Cuáles son los extremos de integración exteriores que van a tener en cuenta? Les voy a marcar nuevamente para que no haya confusiones. A ver, fíjense. Estos son los extremos de integración. ¿Cuál es conveniente que sea? Los extremos de integración externos y los extremos de integración internos. En este caso, primero son los externos. Lo que vamos a integrar, último. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos extremos? Eso mismo. 2 y 1. Ahora hacemos el segundo símbolo integral. ¿Cuál es el extremo y cuál es el origen? Tengan cuidado con eso, ¿eh? X es menor o igual que X cuadrado y a su vez X es mayor o igual que menos X. ¿Dónde estaría el X cuadrado entonces en este caso? ¿En la parte superior o en la parte inferior? ¿Superior? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y menos X en la parte inferior. Ahora, el campo escalar, ¿no es cierto? 4X más 10. ¿Y qué diferencial correspondía aquí primero? Recuerden que sí, si esta es la integral interior y estos extremos que usted... Exactamente. Recuerden que como estamos integrando con respecto a y, entonces estos extremos son correspondientes a y, por lo tanto ese es el diferencial de y. Y el extremo exterior sería el diferencial de x. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, con decirle que esta es la parte que es lo que ustedes más atención tienen que prestar, porque esto es lo fundamental.
Siempre recuerden, voy a ser repetitivo, siempre cuando ustedes van a integrar sobre un campo escalar y sobre una región no rectangular, siempre recuerden que ustedes tienen que tener en cuenta que esta integral interior siempre tienen que ser los extremos de la función primero. O sea, los extremos de integración son las funciones. Siempre tienen que tratar de mantenerlo en forma interna a estas expresiones, digamos. Y para finalizar, después los extremos externos, o la integral externa, que sean con los extremos de integración, que son los valores reales. Les consulto, ¿se animan a plantear un ratito esta integral? Y me lo pueden compartir en el Zoom, si se anima alguno. Les doy 5 minutos, 10 minutos. ¿Se animan? ¿O les ayudo un poquito más? Como ustedes quieran. No es nada complicado, simplemente lo que ustedes tienen que tener cuidado es cómo se aplica cada uno de los teoremas, en qué momento se aplica y también, lógicamente, los signos, como vieron que me pasó a mí que cometí un error con el signo y bueno, ese error lo van a arrastrar hasta el final y bueno, por eso siempre es conveniente. Bueno, les voy a plantear cómo me queda a mí esta integral. Bueno, les voy a plantear nada más y les voy a dejar para que ustedes lo concluyan. Entonces, la primera integral, sabiendo que y es la variable, lógicamente, ¿qué pasa con el primer término? 4x es la constante. Como estamos integrando con respecto a y, entonces se agrega una y. Muy bien. Muy bien. Están atentos entonces. Y en el segundo término, a ver si me dicen cómo quedaría. Exactamente. Un poquito más rápidamente lo estoy haciendo para que ustedes lo... Estamos. Bueno, tengan en cuenta, por supuesto, siempre diferencial de x. Acuérdense también que ya aplicamos el símbolo integral y recuerden los extremos de integración también, no se olviden. X cuadrado, bueno, y menos x, eso no se olviden tampoco. Ahí aplicamos barro y nos da una expresión con respecto a x, ¿no es cierto? Yo les pongo el resultado, ¿cómo me va a quedar? Me quedaría x a la quinta, bueno, integral entre 2 y 1. Le voy a dejar ya solamente la integral con respecto a x para que lo planteen ustedes. Por supuesto, todo esto tiene un proceso, ustedes lo van a verificar. Esto me queda al finalizar x a la quinta más x a la cuarta menos x cubo sobre 3. Por supuesto, ya, bueno, esto tendríamos que, ya con los extremos de integración 2 y 1, no iría el símbolo integral, ¿ya sí? Ahí. O sea, no, después de aplicar barro en la integral que nos quedaría al finalizar, nos quedaría esto. Así que a ustedes les quedaría simplemente después verificar si nos da el resultado. El resultado que nos da al finalizar es 131 sobre 3. Si no se animan a planteármelo ahora, para la próxima o por ahí si lo pueden, o durante la clase, en algún momento la próxima, lo pueden resolver y se fijan si hay alguna duda. ¿Ven? Esto una vez aplicado la integral, bueno, yo ya me adelanté un poco, por supuesto, la integral primitiva me quedaría a mí, integral entre 2 y 1 le voy a poner acá por la duda 5x a la cuarta más 4x cubo menos x cuadrado. Una vez que aplicamos las reglas de integración, me quedaría esto, justamente. Por eso es que yo me adelanté un poco y estuve mirando la función en otro lado, por eso nada más. Bien. Al finalizar me quedaría el volumen con este valor, ¿sí?
Hagan la captura, chicos, y pasamos a la actividad final. Me avisan, esto creo que es la hoja número 6 ya, me parece. ¿Está, chicos? Es para que practiquen. Bueno, mi idea era que lo resuelvan y después me lo pasen por el Zoom, pero teniendo en cuenta que se nos está yendo el tiempo, por eso nomás que... Entonces le dejo como tarea para la casa, digamos, para que lo resuelvan o lo practiquen. Bien. Bueno, en este caso, la pantalla siguiente, esas son las actividades que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. Una aclaración nada más. Vieron que acá en el segundo, a ver, en el primero, en el segundo creo que era. Aquí, fíjense. Vieron que uno de los extremos de integración me aparece en forma de función, ¿lo ven? Y con respecto a ahí, los extremos de integración son otra vez los números reales, ¿cierto? No se olviden que cuando van a construir esta integral, bueno, yo le voy a hacer rápidamente, vamos a cambiar de color para que se pueda ver mejor. En la segunda, en el primero creo que no van a tener problema. Fíjense, tenemos la integral primitiva entre 3, exactamente, entre 2 y 3, de la integral entre exactamente 3 y i, ¿sí? Tengan cuidado con ese, ¿eh? Recuerden que siempre tiene que estar la integral donde está la función, o cuyos extremos son funciones, cuyos extremos de integración, tienen que ser la integral interna, y la externa siempre tienen que tratar de que a ustedes le queden aquellas integrales cuyos valores son números reales. Ese detalle nada más para este ejercicio. Después lo mismo para el tercero, que fíjense que en ese caso sí, ya ustedes van a estar trabajando de la misma forma que hicimos los dos ejercicios que tuvimos como ejemplo. Fíjense que acá ya la X tiene los extremos de integración, o sea que no es necesario que ustedes inviertan el orden de integración, ¿sí? ¿Lo van a poder resolver, chicos, esto? ¿Lo van a poder plantear? ¿Sí? ¿Alguna Sí, duda, profe. alguna pregunta? ¿Continúo? Bueno. Vamos a la última parte. Fíjense, aquí yo le hice un cuadro comparativo donde hay las diferencias que encontramos en la integración sobre regiones rectangulares y la integración sobre regiones no rectangulares. Bueno, en este caso ustedes ya lo han visto, que tenemos los extremos de integración, que son números reales, ¿no es cierto? Fíjense que está definido una base como una base rectangular justamente, que ustedes lo ven aquí. ¿Ven? Bueno, en este caso le llama R, bueno, pero normalmente lo que siempre se ocupa es el D. Y la aplicación dice que es el cálculo de volumen teniendo en cuenta una superficie. ¿Ven? El cálculo de volumen teniendo en cuenta esta superficie. Como habrán visto en la representación de la clase anterior, era el barrido que le había dicho uno de los compañeros, que justamente que representaba, si barríamos con respecto a X, era el mismo volumen que hallábamos con respecto a Y, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí, como ya les estaba haciendo la aclaración, el conjunto, ¿cómo estaría definido para una región rectangular? De la misma forma, en regiones no rectangulares, solo que aquí toma como función, por eso nomás es que le aparece el cálculo de la masa, pero también yo les he mostrado que se calcula volúmenes. Como esto me estaría representando una densidad, esto ustedes seguramente después lo van a ver en física
por ejemplo, en mecánica de fluidos y todo eso que lo van a ver en física, o a lo mejor ya lo habrán visto. De la misma manera sigue siendo una función, solo que en este caso es la aplicación que le vamos a dar a una función densidad, que es el cálculo de la masa. Pero también, si vamos al enfoque matemático, también estaríamos hallando un volumen, solo que en este caso era para tener una aplicación nada más. Pero lo que yo no quiero que pierdan de vista es los extremos de integración que ustedes ven aquí, que difieren de una función con respecto a lo que sería los valores o valores reales, que estaría definido el conjunto de cada uno de las. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, antes de alguna duda, algún cálculo que por ahí no les haya quedado muy claro? Se ve bien la diferencia que hay entre ambas, ¿no? Yo quería resaltar nada más que eso para que después no le cree confusiones cuando van a realizar el trabajo práctico. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera acotar algo? ¿No? Bueno, entonces, en particular yo llegué hasta aquí. Bueno, profesor, a su disposición. Ahora sí, ahí se está. Se tildó otra vez. Bueno, chicos, vuelvo a insistir, si tienen alguna consulta, la pueden hacer ahora, y si a lo mejor más adelante la tienen, como les sugiero siempre, traten de hacerla a través de los foros. La idea es que quede un poco registrada la intervención de ustedes también allí. No solo por una cuestión que tiene que ver con lo estrictamente pedagógico, sino también por una cuestión de que de ahora en adelante, digamos, las capacitaciones van a ser en general de esta forma. O sea que tenemos que empezar a asimilar que vamos a tener que hacer este tipo de actividades de ahora en más. Recuerden que el campo de la ciencia y la tecnología es un campo que no se queda quieto, en el sentido de que siempre hay avances, siempre hay desarrollos nuevos, y que requiere en todo caso la profesión una formación constante y continua. Bueno, a ver un segundito. Bueno, si no hay ninguna consulta, hasta aquí, digamos, todas las emociones de hoy. No sé si querés decir algo, Laura. No, si podemos hacerle la devolución de la clase a Diego 5 minutos después que se retiren los chicos. Déjame que subo porque apenas te escucho. Que si podemos si, hacerla ahí. Sí, ahí está un poco mejor. Que si podemos hacer la devolución de la clase de Diego después que se retiren los chicos. Sí, perfecto. Gracias, gracias a todos por permanecer conectados y estar en la clase. Como siempre, antes de salir, pasen por el chat